Aún sigues haciendo las tablas de la siguiente forma en Excel, seleccionando toda la base de datos, aplicando bordes, seleccionando los títulos, centrándolos, colocándole negrita, relleno, color de texto, aplicándole un poco más de tamaño, colocándote aquí al final y colocándole como un título totales, autosuma para sacar los totales de la primera columna, arrastrando para sacar el siguiente, nuevamente seleccionando esta área, aplicándole bordes, colocándole negrita, seleccionando uno de los títulos que se encuentra en la parte superior para aprovechar la escobita que es formato, copiándole formato, aplicando filtros, datos, filtros, seleccionando uno de los filtros para filtrar la información que creas pertinente, volviéndole a aplicar, aceptando. Pues bien, esto ya ha pasado la historia. Ahora se trabaja de la siguiente forma con tablas. Como verás, en las tablas ya encuentras el color, el relleno, los bordes, negrita abajo, las autosumas inmediatamente. Como lo estás viendo, la puedes cambiar por otro tipo de función. Y en la parte superior unos segmentos, la cual puedes segmentar como por nombre de cliente, puedes también segmentar por nombres de vendedores y puedes segmentar por región vendida. Como verás, esto es bastante rápido, bastante dinámico, bastante interactivo. Para saber esto y mucho más, quédate en el siguiente video que te voy a enseñar cómo se realiza este procedimiento. Para empezar, ¿cómo convertir un formato de diseño tradicional a un formato de diseño de tabla? Para ello tenemos varias formas de hacerlo. Primero, ubicamos el cursor dentro de la base de datos en cualquiera de las celdas. Lo vamos a insertar y seleccionamos tabla. Esta me muestra una ventana de diálogo que me dice el rango que está seleccionando la herramienta, crear tabla, y me dice la tabla tiene encabezados. Los encabezados se está refiriendo a los títulos que están en la parte superior de cada una de las columnas. Le digo aceptar y listo, control Z. La siguiente forma sería inicio, y en inicio tenemos aquí una opción que dice dar formato como tabla y pueden seleccionar de este modo uno de los colores que se encuentran aquí preestablecidos. Por ejemplo, selecciono este verde, de igual forma me sale la ventana de diálogo, acepto y listo, ya tenemos nuestra base de datos convertida en un diseño de tabla. Tercera forma, control Z. Puedo pulsar las teclas control T en todas las versiones de Excel y me sale la misma ventana de diálogo y le digo aceptar, control Z. Y la cuarta forma sería, en las versiones más actualizadas, sería control Q y luego le digo simplemente aceptar. Beneficio 1. Cómo cambiar el nombre de la tabla o cómo cambiar un formato rápidamente. Para ello coloca el cursor dentro de la tabla, luego te vas a la pestaña diseño de tabla en la parte superior y luego aquí viene por defecto ya como nombre de tabla en el lado izquierdo, tabla 1. Nosotros podemos cambiar el nombre de la tabla colocándole ventas para este ejemplo, pero recuerden que no admite ni espacios ni tampoco guiones. Aquí simplemente admite todo junto. Si quieres escribir por ejemplo ventas abril o guión bajo abril, de esta forma. Vamos a colocarle ventas, enter y listo. Luego en diseño de tabla vamos aquí a la derecha y aquí podemos cambiar un diseño de tabla. Puedes seleccionar los colores claros como ves aquí en la parte superior, o los colores medianos como estos, o los colores más oscuros como este que está acá abajo. Para nuestro ejemplo vamos a dejarlo en este verde. Beneficio número 2. Ahora ya no tienes que inmovilizar los encabezados. Estando dentro de la tabla, simplemente desplázate hacia abajo y observa cómo automáticamente se quedan arriba en la parte superior inmovilizados, ¿no? En la columna B, C, D, E, F y G. Beneficio número 3. Facilidad para agregar nuevas filas y columnas. Como verás, me puedo ubicar dentro de la tabla, en la parte inferior, en la fila que continúa, y le puedo colocar un nuevo vendedor, por ejemplo. Vamos a colocar Carlos y observen que automáticamente ya este nuevo registro es parte de la tabla. ¿Cómo lo sé? Por el color que ha tomado. Y como se dan cuenta aquí, el rango de selección está hasta este punto, hasta esta fila, que viene a ser la fila G23. Puedo seguir colocando más elementos, como por ejemplo otra vez el vendedor Carlos, de nuevo una vez más Carlos, y observen cómo se agregan nuevos registros. Así no tienes que utilizar los bordes ni colores ni nada por el estilo. Y si quiero hacerlo en columnas también. Aquí por ejemplo voy a colocar la columna de ganancias y también pasaría a ser parte de esta nueva tabla o este nuevo rango de tabla.
Beneficio número 4. Fila de totales en las columnas. Te colocas en la tabla, te vas a la opción diseño de tabla, pestaña la parte superior y luego activas simplemente esta opción que dice fila de totales. Y al activarlo observan que aparece automáticamente un subtotal que me suma toda esta columna en la parte inferior. Si deseo también para los ingresos, selecciono y selecciono aquí la función que yo crea conveniente. Como te das cuenta, hay desde promedio, recuento, contar números, max, min y otras más. Vamos a sumar esta columna de ingresos, ahí tengo la suma. Y si son columnas de tipo texto, estas las va a contar. Por ejemplo, esta la selecciono y le digo recuento o cuenta. Beneficio número 5. Cómo mover filas y columnas. Observen que para mover filas y columnas dentro de una tabla me ubico en la cabecera, por ejemplo, de costos, y costos yo puedo moverlo hacia la columna F. Estando en esa celda, busco este pequeño icono que tiene unas flechas de 4 sentidos aquí y la puedo mover hacia la izquierda, colocando costos en esa posición. Nuevamente, si deseo, me ubico en la celda, quiero moverla, me ubico aquí en este bordecito de la parte superior de la celda o de la parte inferior y la muevo hacia la derecha. De esa forma muevo una columna completamente. Si quieren hacerlo con filas también pueden hacerlo. Puedo seleccionar por ejemplo estas 3 primeras filas que están acá. Luego me voy a un borde aquí cuando salga la flechita de 4 puntas y la muevo hacia la parte superior. Y listo, moví automáticamente esas filas hacia la parte superior de la tabla. Beneficio número 6. Cómo eliminar columnas. Tomemos una pequeña porción de esta tabla, vamos a copiarla y la ubicamos aquí en la parte inferior. Escape para dejar de seleccionar. Ahora, si quisiera eliminar esta columna, por ejemplo la columna E que corresponde a clientes, la selecciono, clic derecho en la columna y le digo eliminar. Eso va a eliminar la columna, pero también va a eliminar la parte de abajo de la otra tabla. Control Z para recuperar. Ahora observen que podemos eliminar información rápidamente de esta tabla. Nos ubicamos en el título, que es la cabecera, buscamos una pequeña flechita hacia abajo, observen bien, si me voy a la parte superior, clic, y está seleccionada solamente esa información de esa tabla. Clic derecho y le digo eliminar, y columna de la tabla. Observen que se eliminó automáticamente y no perjudicó a la tabla que se encuentra en la parte inferior. Beneficio número 7. Cómo crear fórmulas más dinámicas e intuitivas con relleno automático. Vamos a crear una nueva columna aquí, ganancias, enter, y observen que automáticamente aparece la columna ya con el mismo formato de la tabla. Ahora vamos a hacer una fórmula. Vamos a seleccionar esta celda menos esta celda. Observen que al hacer eso simplemente aparecen los nombres de las columnas que hacen referencia a la celda que hemos seleccionado. Por ejemplo, aquí dice ingresos, se va a restar con costos. Aparece también la arroba en cada una de ellas. Ahora pulso enter y observen que autorrellena inmediatamente todo el cálculo. Vamos a aprovechar esto para darle también autosuma. Aquí quiero acotar algo muy importante. En algunos casos de pronto no les va a salir automáticamente esta columna, ni tampoco el autorrelleno. Esto va a suceder por el siguiente motivo. Voy a retroceder con control Z las dos acciones que he creado aquí, o varias acciones, y luego voy a ir a esta opción que es archivo, arriba, menú archivo, me voy aquí a opciones y en opciones voy aquí a la opción que dice revisión. En revisión vamos aquí a la opción que dice opciones de autorrelleno o autocorrección y vamos a la opción aquí que dice autoformato mientras escribe. Si estas dos opciones están desactivadas, miren lo que va a suceder, acepto, voy a crear mi columna de ganancias y no pasa nada. Bueno, aquí puedo resolverlo en forma inmediata tomándolo de aquí de la parte inferior derecha, este pequeño vértice, este pequeño icono, clic y lo arrastro y hago que esa columna sea parte de la tabla. Muy bien, pero no es la forma. Vamos entonces nuevamente a hacer la operación de restar esta columna de ingresos menos la columna de costos. Enter. Y observen que tampoco sucede. Bueno, podría entrar también este pequeño icono y decirle no, sobreescribir todas las celdas. Luego, obviamente aquí nuevamente autosuma. Pero no es la idea. La idea es que cuando yo ingrese nuevas columnas o nuevas filas, automáticamente sean parte del diseño de la tabla. Entonces recuerden, cuando les suceda esto y no lo hace automáticamente, es porque esas dos opciones están desactivadas. Entonces voy nuevamente a archivo, me voy a opciones, voy a la opción que dice revisión, voy aquí a opciones de autocorrección, elijo la pestaña que dice autoformato mientras escribe y verifiquen que estas dos casillas siempre estén activadas. Aceptar y luego aceptar. Beneficio número 8. Modificación de fórmula en una celda o en varias celdas. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a ganancias.
Imaginemos que a esta primera fila, que es de ganancias, le quiero agregar un valor adicional. Le pongo más y le voy a colocar 2000. Observen, cuando pulso Enter, automáticamente no solamente cambia ese, sino también a todas las celdas. Lo hace de una forma muy dinámica. Yo puedo entrar a este que está aquí en el segundo. Entro a la flechita y le digo detener la creación automática de columnas calculadas. Clic y automáticamente esos 2000 se le quita todas estas. Observarán que en la fórmula no está el 2000, pero en la primera sí se conserva el 2000. Beneficio número 9. ¿Cómo seleccionar una o varias columnas? Si tienes una base de datos bastante grande y quieres seleccionar toda una columna o varias columnas, por ejemplo, me ubico en el primer cliente y selecciono Control Shift flechita hacia abajo y con ello selecciono toda una columna. Mantengo pulsada Control Shift flechita hacia la derecha y observen que también selecciona más. Pero con las tablas, cuando ya tienes una tabla o un diseño de tabla, puedes hacer lo siguiente. Te ubicas en una de las cabeceras, en este caso el título clientes, te ubicas un poquito más hacia arriba, observen que aparece una flechita, clic, inmediatamente se selecciona toda esa columna. Si quieres seleccionar varias a la vez, seleccionas nuevamente esa columna y luego arrastras hacia tu derecha y seleccionas las columnas que tú deseas. Beneficio número 10. Cómo crear botones de filtro, conocidos también como segmentación, o también se le conoce como slicer. Bien, para ello simplemente te ubicas en una celda dentro de la tabla, luego te vas a diseño de tabla y en diseño de tabla vas a encontrar una opción que dice insertar segmentación de datos. Esto me sale una ventanita donde me indica cuál de estas opciones deseo para crear una segmentación de datos. Por ejemplo, quisiera la de vendedor, le digo aceptar y miren que aparece una cajita como una especie de botoncitos, la cual puedo reducir de tamaño, y al momento de seleccionar uno de estos elementos, observen cómo se filtra solamente la información que corresponde a esta vendedora. Si selecciono otro, cambia a esta otra vendedora. Para volver a mostrar todo, activo aquí este filtro con esta X roja y vuelve a mostrar toda la información. Quiero volver a insertar un par de segmentaciones más. Nuevamente me ubico en la tabla, me voy a diseño de tabla, insertar segmentación de datos y nuevamente marco los que yo deseo. Para este ejemplo quiero producto y también quiero región. Luego aceptar y ahí tengo los productos y tengo también la región. Beneficio número 11. Cómo configurar los botones de filtro o las segmentaciones. Para ello entonces selecciono uno de ellos o puedo seleccionar con la tecla Control los tres a la vez, haciéndolo de los títulos. Me voy aquí a segmentación, aparece una pestaña de segmentación en la parte superior y luego aquí podemos encontrar nuevamente uno de los colores. Por ejemplo, quiero combinarlo con estos colores que ven aquí. Ahí está, ha cambiado los tres automáticamente. Vuelvo ahora aquí en la parte superior donde dice columnas y miren, si lo aumento dos columnas aumentan automáticamente los tres, ¿no? Se dividen en tres columnas, en cuatro columnas. Clic afuera para ahora modificar uno por uno. Este, por ejemplo, lo puedo ampliar un poquito más. Ahí están los nombres, lo puedo reducir de tamaño y lo coloco en la parte superior, que sería aquí en esta parte. Si me falta espacio, simplemente inserto una filita más en la parte superior y ahí tengo este segmento de esta manera. El otro también, que es región, voy a ampliar un poquito más, lo reduzco de tamaño, de igual forma lo hago de acá y este lo coloco en esta parte. Y ahora esto que ven aquí también lo puedo ampliar de tamaño, lo coloco aquí de esta forma y puedo decirle que a este en segmentación vamos a bajarle un poquito las columnas a 3 y lo puedo colocar en esta parte. Ahora si empiezo a filtrar la información, observen que si en vendedor le digo Ana, solamente me filtra la información de Ana y miren que automáticamente región me dice que Ana solo ha trabajado en la región este y me dice que ha vendido estos productos como aceite, arroz y huevos. Vuelvo a actualizar Ana aquí con este filtro y esta X roja, decirle en el oeste y en el oeste me filtró a toda esta información. Karen y Lucas vendieron en esa región y estos son los productos que vendieron. Vuelvo a activar nuevamente y fíjense cómo trabaja en una forma muy dinámica. También sería interesante quitar los títulos de estos segmentos. ¿Cómo lo hago? Me ubico en uno de los segmentos, clic derecho del mouse y le digo aquí configuración de segmentación de datos. En esta ventanita desactivo esta opción que dice mostrar encabezados y aceptar. Fíjense que los encabezados se fueron. Puedo reducir y mejorar un poco la apariencia de esto. De igual forma para el siguiente, clic derecho, configuración de segmentación, desactivo esta opción y le digo aceptar. Voy reduciendo entonces estos campos ahí hasta que se quede como yo prefiero. De igual forma, clic derecho, configuración de segmentación de campos, le quito esta opción que dice mostrar encabezado y listo. Ahí tengo de una mejor forma y puedo ir acomodando mis encabezados a mi gusto dentro de mi diseño de tabla. Sería bueno también quitar, por ejemplo, los bordes que tienen estos segmentos, ¿sí? Estos cuadritos. Para ello entonces vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos uno de ellos, nos vamos aquí a los colores y observa que no hay ningún
diseño que muestre uno que tenga bordes cero, o sea vacíos. Para ello entonces voy a seleccionar el que acabo de utilizar, que es este, clic derecho del mouse y le digo aquí duplicar. En el duplicado me aparece esta ventana donde yo le digo aquí formato, y en formato le voy a decir que en borde no me muestre ningún borde, simplemente aquí le digo ninguno, y con eso se desactivan todos los bordes. Le digo aceptar y luego aceptar nuevamente. Ahora todavía siguen con los bordes, pero si volvamos a entrar aquí, observa que ya tienes el diseño aquí, que tengo uno sin bordes. Vamos a seleccionar este último, clic, y fíjense cómo se le fue el borde a este segmento. De igual forma selecciono el segundo, entro aquí, selecciono este y le quita el borde. De igual manera este también, entro aquí, selecciono el que tiene sin borde. Ahora puedo ir acomodando mejor esto, clic derecho, le digo insertar. Estos segmentos los voy colocando un poquito más hacia abajo, de igual forma el siguiente, y este que está aquí lo voy a aumentar un poquito más las columnas, por ejemplo así, más columnitas, voy ampliándolo un poquito más, un poco más de columnas si deseo hasta ahí, y voy ampliando un poquito más, hago un poco más pequeño, y ahora esto puede ir acá, acomodado ahí, y listo, ahí lo tienen con una mejor apariencia. Luego puedo quitar acá estos bordes, simplemente en vista le digo línea de cuadrícula y listo, se ve mucho mejor aquí, más prolijo, más presentable. Beneficio número 12, cómo quitar duplicados rápidamente. Vamos a quitar primero esta columna de totales abajo, por ello nos vamos a diseño y fila de totales. Ahora vamos a copiar un grupito de filas. Seleccionamos por ejemplo 4 filas aquí, control C y las copiamos abajo. Fíjense que automáticamente son parte ya de la tabla. Como lo sé, por el color que tomaron, y además este pequeño punto que se ve en la parte inferior derecha me dice y me indica que toda la información ahora es parte de la tabla. Muy bien, recuerden que hemos duplicado estos elementos hacia abajo. Simplemente te colocas en una celda cualquiera dentro del diseño de la tabla, te vas al diseño de tabla y acá hay un botoncito que dice quitar duplicados. Pulsamos ese botón y miren lo que me sale. Me dice, ¿quieres quitar los duplicados de todas las columnas? Me sale marcado todas estas opciones y observen que al colocarle a aceptar, inmediatamente se eliminan esos 4 elementos. Si hubiera tenido una base de datos mucho más grande, naturalmente me busca en todas las filas que sean idénticamente duplicados en filas y celdas exactamente, y me dice automáticamente cuántos se eliminan. ¿Ve? 4 de las que copié se van a eliminar y me van a quedar 18. Acepto y ahí lo tienen. Nuevamente me voy a diseño de tabla y vuelvo a colocar las filas de totales. Beneficio número 13. Trabajar con rangos dinámicos usando funciones. Para ello voy a tomar como referencia una de las columnas que están acá. Por ejemplo, a ver, vamos a los productos. Selecciono la columna de productos completamente. Control C. Y voy a copiarlas acá, en esta fila. Ahora quiero los datos únicos de esta columna. Muy bien, selecciono la información. Me voy a datos. Y en datos hay un pequeño icono aquí que dice justamente quitar duplicados. Le digo aceptar. Y con ello quito automáticamente los duplicados que hay. Me dice que solamente 9 van a quedar de los 8 que va a eliminar. Ahí lo tenemos. Ahora voy a poner aquí cantidad como título de productos. Amplío un poquito más esto. Si deseo voy a copiarle el formato en inicio con la escobita para que tenga el mismo color del título. Ahora voy a realizar una función. La función es la función contar.si. Me dice un rango. Observen que ahora ya al seleccionar toda esta área de esta manera, fíjense cómo me dice de la tabla ventas he seleccionado la columna de productos. Eso es lo que me hace referencia. Ahora coloco una coma y me dice cuál es tu criterio. El criterio que voy a buscar va a ser harina. Esta celda que se encuentra en J7. Cierro paréntesis y enter. Me está diciendo que este elemento, de centrarlo, está 2 veces dentro de esta columna de la tabla de ventas. Ahora si hago un auto relleno hacia abajo, me está diciendo que me muestra 2 veces el producto, cada uno de ellos. Vamos a copiar uno de ellos, por ejemplo, el de Karen. Supongamos que quiero copiarlo hacia abajo y me dice que ahora ese arroz que pertenece a Karen está 3 veces. Si copio un grupito más, control C y lo pego hacia acá, observen que dinámicamente todo esto va moviéndose. A eso se le llama funciones dinámicas, utilizando la tabla. Beneficio número 14. Trabajar con tablas y gráficos dinámicos. Aquí viene la parte más interesante de cómo es que una tabla de diseño o un diseño de tabla es beneficiosa para las tablas dinámicas. Observen, me ubico en una celda cualquiera, me voy a insertar. En insertar selecciono tabla dinámica.
En mi caso me sale Pivot Table porque estoy en la versión 365. A ustedes les va a salir tabla dinámica. Ingresen ahí, elijan desde una tabla o rango o tabla dinámica de frente. Aparece una pequeña ventana de diálogo, la cual me dice que vas a trabajar con el rango de la tabla ventas, es correcto. Y aquí me dice la hoja de cálculo nueva o existente. Voy a elegir una hoja de cálculo existente y selecciono, por ejemplo, esta celda. Ahí la deseo, aceptar. Aparece la tabla dinámica y aparecen los campos que la conforman. Y le digo, por ejemplo, quiero los productos a fila. Ahí me muestra los productos y quiero, digamos, mis ingresos, mis costos y mis ganancias. Esos campos van en valores, ingresos, costos y ganancias. Aquí tengo mi tabla dinámica. Observen. Ahora, dentro de diseño voy a dar el mismo color o un color parecido a lo que tengo, este colorcito, algo diferente, por ejemplo, como este. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Selecciono todos estos campos y le voy a colocar en millares. Quito los decimales y lo tengo ahí. Esta es mi tabla dinámica. Ahora voy aquí y voy a generar un gráfico dinámico. De igual forma me voy aquí, me ubico dentro de la tabla dinámica, me voy a análisis de tabla dinámica y ahí vamos a encontrar una opción que dice gráfico dinámico. Muy bien, selecciono este gráfico por defecto y le digo aceptar. El gráfico aparece aquí, lo coloco en la parte inferior para tener tanto tabla como gráfico dinámico. Bien, pero lo que quiero llegar, lo siguiente, es que si yo aquí agrego nueva información, vamos a copiar información, por ejemplo, que tenemos por acá, la vamos a duplicar, seleccionar unas celdas, como por ejemplo 3 celdas, control C y aquí control V. Fíjense que la tabla dinámica todavía permanece igual, fíjense en el monto de las ganancias, 78.273, me coloco en una celda cualquiera dentro de la tabla dinámica. Voy a cerrar esto para que no me interrumpa. Clic derecho y luego actualizar. Y fíjense que el monto varió. ¿Por qué? Porque acabo de ingresar información nueva y automáticamente se actualiza sola. Beneficio número 15. Actualización de tablas dinámicas utilizando una pequeña macro. Vamos a generar otra tabla dinámica pero en otra hoja. Bien, me ubico dentro de la tabla. Vamos a insertar e insertar tabla dinámica. Me pregunta otra vez si es la base de datos ventas. Ahora la quiero en una nueva hoja y le digo aceptar. Bien, está como hoja 1 en la parte inferior. Observen que automáticamente aparece aquí en mi tabla dinámica y sale inmediatamente el nombre de la tabla dinámica como tabla dinámica 2. Esto lo puedo cambiar aquí mismo en la opción que dice análisis de tabla dinámica. Y aquí vamos y le cambio un nombre. Voy a ponerle BD y Enter. No es obligatorio que sea mayúscula, pueden ponerlo con mayúscula o minúscula o combinada. Ahora sí, mi tabla dinámica se llama BD. Vamos entonces a jalar unos nuevos elementos. Por ejemplo, vendedor a fila y lo que quiero simplemente son las ganancias. Muy bien, ahí tengo las ganancias de los vendedores. Voy a seleccionar estos elementos y voy a colocarle millares. Y voy a quitarle también los decimales. Ahí tengo mi tabla dinámica. Vamos a acercarnos un poquito más. Tengo 85.573 en ganancias totales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que se cambie automáticamente, se actualice, sin la necesidad de estar pulsando clic derecho a actualizar o yéndome todavía a analizar y actualizar aquí, actualizar todo. Al momento de yo ingresar nuevos elementos acá, quiero que se actualice inmediatamente esta tabla. Bien, para ello entonces lo que vamos a hacer es colocar una pequeña macro, un pequeño código en esta hoja donde se encuentra la tabla dinámica. En este caso es la hoja 1, clic derecho y le digo ver código. Aparece todo esto y aquí voy a cambiar lo siguiente. En la parte superior le digo Worksheet. Aparece estos dos elementos inmediatamente, pero aquí le voy a decir que quiero Activate. Este que está aquí lo voy a borrar porque fue el primero cuando pulsé Worksheet. Y ahora aquí voy a copiar un pequeño código. Voy a tabular para hacerlo más ordenado. Control V y este es el pequeño código. ¿Qué significa esto? Aquí le estoy diciendo que actualice, ¿sí? Actualice o refresque la tabla dinámica y la tabla dinámica que tiene por nombre BD. Esta es la línea de comando que simplemente la actualiza. Para salir de aquí, cierro aquí en la X y observen lo que va a suceder. Acuérdense que es 85.573. Vamos a registro de ventas y voy a aumentar unos elementos. De igual forma voy a copiar algunos elementos, control C, lo voy a pegar. Fíjense que aquí al lado derecho esta tabla dinámica sigue en 85.573, pero si me voy a la otra hoja, observen, actualiza inmediatamente gracias a la pequeña macro o línea de comando que le hemos puesto. Si nos regresamos a registro de ventas, se van a dar cuenta que también ya actualizó esto. Es como si le hubiéramos hecho clic derecho a actualizar, pero en realidad esa línea de comando es válida para esta hoja. Bien, con esto hemos terminado los 15 beneficios para acelerar el trabajo con Excel usando tablas a otro nivel. Ahora te invito a que practiques con este tema y el archivo que tenemos aquí lo voy a dejar en la descripción para su descarga y puedas practicarlo y dominarlo. Muy bien, muchas gracias, nos vemos hasta un siguiente video. Y recuerda, la mejor manera de seguir avanzando en nuestra carrera laboral y personal es ayudando a los demás. Por eso es muy importante compartir lo que has aprendido y desarrollado con el mayor número de personas.
y así también estarás liberando tu tiempo para poder trabajar en actividades de mayor valor para tu organización o empresa. Verás que pronto empezarás a resaltar dentro de ella. Te aconsejo que no te quedes en simplemente ver este video. Vea la descripción del mismo, descarga los archivos que se utilizó en este tema y practica con ellos. Te invito a ver el video las veces que lo necesites y aplica todos estos conocimientos a tus propios proyectos y retos laborales. Te aseguro que si lo haces te va a ir más que bien. Si es tu primera vez por aquí y quieres mantenerte al tanto cuando suba contenido como este, pues te sugiero que te suscribas a este canal Expositores Top y active las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales como @expositoresTop. Comparte y comenta tus dudas e inquietudes que aporten contenido valioso al tema. Muchas gracias.